Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes, a cada uno de los que hoy nos está viendo en casita. Amén. Hoy vamos a tener este tiempo, amén, de escuchar una palabra de parte del Señor. Así que yo quiero invitarte ahí en casa, que juntes a tu familia, a que hoy todos estemos o podamos escuchar esta palabra. Y amén. Y gracias a Dios porque hoy, familia de Dios es bueno, ya comenzamos a congregarnos los días domingos. Qué gran bendición. Pero también es importante que a lo largo de la semana, no nada más los días domingos, sino a lo largo de la semana, también pasemos un tiempo en comunión con Dios. Así que hoy, en esta tarde, yo quiero pedirte, iglesia, familia, amén, que ahí en tu casa, antes de que hoy podamos iniciar con este tema, yo quiero pedirte a que hoy hagamos juntos una oración en esta tarde y que juntos le pidamos al Señor que sea el que Él venga, escuche, amén, nuestra petición. Sabemos que también nosotros día a día tenemos dificultades, tenemos problemas y aflicciones, pero a pesar de eso también tenemos un corazón dispuesto para hoy escuchar una palabra del Señor. Así que hoy quiero que me acompañes a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa hora de la tarde, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Sé, Señor, que tú hoy estás en medio de cada uno de tus hijos, Señor, y que hoy tú también vas a hablar palabra de vida a cada una de las familias, que esta palabra ha de llegar a cada uno de los corazones, Señor. En esta tarde te pido, Señor Espíritu Santo, que tú seas el invitado de honor en este lugar y en cada casa, Señor, que pueda tu palabra llegar, Señor, y asimismo también, Espíritu Santo, puedas hacer un milagro creativo en nuestra vida, Señor, a través de la palabra. Padre, a hoy, Señor, nos tomamos, Señor, de tu mano, Padre eterno, y ponemos nuestra vida en tus manos, Espíritu Santo. Nuestro corazón a hoy lo disponemos para escuchar una palabra de parte del Señor. En esta hora, Señor, a ti lo declaramos, Espíritu Santo. Toma el control absoluto, Señor, de nuestra vida y de nuestro corazón en esta tarde. A ti, Espíritu Santo, solamente a ti, Señor, te adoramos, te exaltamos porque eres bueno, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por siempre tu misericordia estar con cada uno de nosotros día tras día. A hoy te adoramos, te exaltamos, Señor, y digno eres tú, papito hermoso, de toda la gloria, Señor. Así lo declaramos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que hoy, iglesia, amada iglesia, amén, amada familia, seas o no seas congregante de Dios es bueno, bendiciones para ti en esta tarde, y esperemos si hoy también puedas a través de la palabra del Señor también aprender algo nuevo en esta tarde, amén. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre las cosas que vienen a nuestra vida, sobre las cosas que muchas veces nosotros podemos estar pasando a través de esta prueba, a través de este tiempo de pandemia que estamos atravesando. Gracias a Dios porque hemos resistido estos 4 meses que ya estamos pues llevando, amén. Así que gloria a Dios porque el Señor ya nos ha permitido, como les comentaba hace un momento, abrir nuevamente las iglesias y compartir una palabra de bendición. Así que bueno, hoy vamos a tomar este tiempo con gran gozo, con gran alegría, amén. Y bueno, quiero compartirte en esta tarde, amén, en Mateo capítulo 14, versículo, amén, del 23 al 29. Hoy vamos a hablar sobre un poquito de la enseñanza que Jesús en un momento trajo hacia sus discípulos, en especial a Pedro. Así que quiero que me acompañes ahí en casa a darle lectura del 23 al 29, amén. Bueno, vamos a leer desde el 22 para que conozcas un poquito más la historia. Dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. El versículo 23 dice: después de despedir a la gente, subió a la colina para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban
contra grandes olas. Amén. La parte que nos habla esta historia, amén, es de que Dios en ese momento, cuando ellos iban a salir en la barca, en ese momento Jesús les dice a sus discípulos que ellos subieran a la barca, ¿verdad? Mientras él pues despedía a la gente, y la palabra dice que pues después posteriormente se fue a orar a solas. Hay algo muy importante, el por qué Jesús tal vez no fue desde un principio con ellos, si sabía que ellos iban a cruzar el mar o que iban a ir a una distancia lejos de tierra firme, así como dice la palabra. Y lo curioso también es por qué Dios no fue en ese momento con ellos. Pudo haberlos acompañado o pudo haber ido a hacer milagros a otro lugar, pero la palabra nos habla y nos dice que, bueno, ellos se alejaron de tierra firme, ellos entraron a la barca y posteriormente se fueron. Y el Señor dice la palabra del Señor que Jesús fue a orar, y dice la palabra que se encontraba solo, o sea, se quedó completamente solo, no estaba ninguno de sus discípulos porque ellos ya se habían ido en la barca, y Jesús en ese momento estaba orando, cuando de repente dice que la noche cayó y sus discípulos se encontraban en una situación difícil y complicada. ¿Por qué? Porque dice la parte de las escrituras que pues el fuerte viento y las olas venían y azotaban la barca y estaban en problemas. Así que bueno, esto nos habla de que Dios de una manera también conoce nuestra necesidad, conoce nuestras situaciones, conoce nuestra vida, porque creo yo que si en un momento el Señor, cuando ya se encontraron, amén, en medio de esa dificultad, cuando ya se encontraron en la barca, cuando ya las estaba azotando las olas, posteriormente, más adelante lo vamos a ver, que Jesús fue al rescate. Entonces, quiero pensar que Jesús sabía que iba a acontecer, amén, porque así como Dios nos conoce, nos creó y sabe lo que va a pasar más adelante con cada uno de nosotros, si nos vamos a casar, si no nos vamos a casar, si vamos a tener familia, si vamos a tener un buen trabajo, sabe todo de nosotros, pero de alguna manera creo yo que cuando nos vamos a encontrar con un problema, cuando nos vamos a encontrar con una dificultad, a veces Dios no nos dice, ¿sabes qué? Ten cuidado porque a lo mejor pues te vas a encontrar con una situación complicada más adelante, sino que nosotros vayamos viviendo y vayamos aprendiendo a vivir confiadamente, y que nuestra fe también crezca a través de las pruebas y a través de las dificultades que muchas veces vienen a nuestra vida. Amén. Entonces, la palabra nos habla en esta historia y nos dice que Jesús, amén, dejó que sus discípulos se fueran solos en la barca, y pues hubo un momento, amén, donde los discípulos se encontraban en una gran desesperación, y el versículo 24 nos habla sobre ello. Y dice así, dice: mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Bueno, la parte de la escritura nos habla, amén, que los discípulos hubo un momento en el cual pues de cierta forma iban normal, caminando, cruzando el mar, amén, sobre esa barca, pero llegó el momento que comenzó una gran tempestad, comenzaron a tener problemas, porque yo creo que, me imagino que pues el mar pues ya se había picado, las olas estaban demasiado altas, azotaban fuertemente la barca, y no paso a creer que fuera un barco como el Titanic, sino pues una barca tan simple, en la cual pues a lo mejor de la manera en que ibas a medio mar, era atemorizante la cuestión de que se fuera a voltear la barca, de que fueran a perder la vida. Me imagino que como pescadores pues también ellos sabían nadar, conocían el mar, pero aunque muchas veces tú sepas nadar y sepas cómo afrontar las situaciones de cierta manera, en algunas de las ocasiones pues te da temor, te da preocupación. Entonces fue
Fue lo que les pasaba a los discípulos. Y yo creo que también nosotros hoy estamos atravesando, hoy estamos pasando la misma situación que en aquel momento aquellos discípulos estaban pasando por una fuerte tormenta. Hoy estamos nosotros pasando por una fuerte tormenta de sobre esto de la pandemia. Quizás estamos atravesando enfermedad, estamos llenos de temor, estamos quizás no tenemos un trabajo, no la familia hoy puede estar a lo mejor fracturándose o hay algo que nos preocupa, hay algo en lo cual hoy nos encontramos de cierta manera sin saber qué rumbo vamos a tomar, cómo es que vamos a solucionar lo que hoy estamos pasando, o quizás el simple hecho de pensar que hoy estamos atravesando por medio de esta pandemia, quizás puede provocar cierto temor, cierta incertidumbre en nuestra vida, y el hecho de que verlo ahora, la economía no está tan bien y quizás hay muchos de los problemas que hoy es la economía, ¿no? El que yo no tenga un trabajo, el que no haya una solvencia económica para mi familia, es preocupante. Entonces, hoy quiero que nosotros nos asemejemos tal vez lo que hoy está pasando en nuestra vida, como aquel entonces que los discípulos llegaron a ese momento en el cual, amén, estaban pasando en medio de esa tormenta, en medio de esa situación. Yo siempre, las veces que hemos estado quizás en el mar, pues ha sido para disfrutarlo, pero yo creo que ellos en ese momento no lograron disfrutar el mar. Me ha tocado ver en alguna ocasión cuando ha habido norte, se ve muy feo. Imagínense que en esa vez, pues no solamente había norte, sino también, bueno, había una tempestad, se vino el viento, soplaba tan fuerte. Entonces, creo que muchas de las situaciones en las cuales los discípulos en ese momento se encontraban en esa dificultad, así también hoy nosotros nos podemos encontrar a lo mejor con esos vientos contrarios en nuestra vida, cosas que a lo mejor no van como nosotros lo hemos pensado, que a lo mejor las cosas no salen como nosotros las hemos planeado, por más que quizás a veces nos hemos esforzado, simplemente no vemos una respuesta a nuestro favor, o quizás hemos clamado, pero no vemos algo a nuestro favor. Entonces, hoy nos hemos encontrado o nos estamos encontrando tal vez también con esos vientos a nuestra contra, y tal vez la tormenta ha sido demasiado grande que nosotros realmente nos sentimos solos, nos sentimos desesperados, amén. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo, estamos pasando una situación similar a la que los discípulos en ese momento, amén, se encontraban, muchas veces nos llenamos de temor, nos llenamos de miedo, nos llenamos de incertidumbre, amén, y muchas veces pueden venir pensamientos negativos a nuestra mente, y hasta por mucho, aunque seamos cristianos, puede venir incredulidad a nuestra vida, de la manera en que no podemos creer que algo bueno vaya a suceder, o que no podemos creer que algo bueno vaya a venir a nuestra vida, amén, que algo bueno vaya a suceder, o el simple hecho de decir, no sé, no creo tener la capacidad, ni tampoco creo que Dios vaya a venir y que me ayude en este momento, porque quizás a lo mejor nosotros lo podemos pensar, no es cosa de Dios, sino que pues todo está así, la economía toda está parada, ¿no? Pero creo que también de estas cosas nosotros debemos de dejar de lado la incredulidad, amén, y confiar, caminar en Dios a través de la fe, amén. En el versículo 25 y 26 nos habla la palabra del Señor, ya que los discípulos se encontraban, amén, en grandes problemas. Dice, a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. El versículo 26 dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Amén. Y yo quiero decirte algo hoy en esta tarde. Quizás los discípulos en ese momento, dice la palabra del Señor, que lo primero que los atemorizó en ese momento pues fue el miedo. Lo primero en que ellos pensaron, pues sí, que se atemorizaron, tuvieron miedo, y quizás en ese momento pues no encontraban la salida, o por más de que tenían tanto conocimiento, porque eran pescadores, por más que tenían tanto conocimiento en la cuestión del agua, del mar y todo eso, pero en ese momento su mente se bloqueó.
Es como cuando nosotros, no sé si te ha pasado alguna situación en la cual has estado tan preocupado, no sé, tan atemorizado, que a veces decimos, cuando ya pasaron los problemas, decimos, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me llegó a la mente, no sé, hacer algo? Si yo lo sé hacer, pero es que en ese momento realmente nos encontramos bloqueados totalmente. Y no dejamos ver las cosas buenas que puedan venir, no dejamos ver las cosas buenas o el milagro que pueda suceder en nuestra vida. Entonces los discípulos, dice la palabra del Señor, que en ese momento tuvieron miedo, y en ese momento cuando vieron a lo lejos me imagino que vieron pues una silueta, una sombra que venía a lo lejos, amén. En ese momento cuando ellos lo miraron, pues su primer pensamiento negativo en ese momento pues fue que era un fantasma. Yo quiero pensar, no sé cómo los discípulos en ese momento pudieron haber pensado que era un fantasma o no sé, porque el hecho de caminar con Jesús, el hecho de estar con Jesús, de ver los milagros, pudiese yo haber pensado en este momento, no lo sé, en ese momento circunstancial, pero pudiese haber yo pensado en ese momento que podía haber sido Jesús, pero en ese momento ellos le conocían a Dios y sabían de sus milagros, pero era tanto el miedo que jamás pensaron que Jesús era el que iba a su rescate, sino lo primero que pensaron que era un fantasma. Entonces nosotros podemos ver que cuando estamos pasando por una tormenta de esa magnitud, también nosotros en un cierto momento nuestra vida se llena de temor, se llena de miedo, amén, y es algo que nos impide ver la mano de Dios o lo bueno que Dios pueda traer a nuestra vida. A veces cuando nosotros estamos pasando sin tener un trabajo, tal vez tú no lo estés pasando en esta pandemia, gloria a Dios, tengas un trabajo, estés bien, gloria a Dios. Pero hay momentos en los cuales, aunque no haya pandemia, atravesamos situaciones en las cuales decimos, no tengo un trabajo, tengo que mantener una familia, tengo que trabajar, tengo que tener solvencia económica. Y muchas veces Dios viene y toca corazones de personas que vienen y nos ofrecen un trabajo, o que vienen a la puerta y nos tocan y nos dan una bendición o algo así. Pero como nosotros en ese momento solamente estamos pensando en el temor, en la angustia de no tener un trabajo, de que creemos que el Señor nos va a dar el mejor trabajo en ese momento, y a veces cuando aún las cosas, por más pequeñas que Dios traiga en medio de la prueba a nuestra vida, a veces para nosotros no lo vemos como la mano de Dios que está obrando a nuestro favor. A veces no lo podemos mirar porque estamos pasando o nuestra vida se ha atemorizado y nos impide ver lo que Dios está trabajando. Hay veces que Dios en medio de la tormenta, es muy cierto, Dios está trabajando en nuestra vida, y a veces tenemos que ser pacientes y a veces no tenemos que ser pacientes, sino actuar en fe, activar la fe para que en ese momento seamos, amén, nuestra oración o nuestra súplica sea escuchada. Entonces, a veces creo que nosotros oímos tantas cosas negativas o tantas cosas, por ejemplo, ahorita en esta situación que estamos viviendo de pandemia, a veces oímos que hay mucha gente que se está muriendo, que hay mucha gente que hoy se está enfermando, que no puedo salir, o que a lo mejor, no sé, me voy a morir porque la vecina se acaba de morir, y bueno, pensamos en mil y muchas cosas, ¿no? Entonces, son cosas que muchas veces atemorizan nuestra vida y dejamos de creer que Dios es el que tiene el control absoluto de nuestra vida, que nosotros estamos seguros que ciertamente debemos de ser prudentes. Obviamente recuerdo una prédica que nos decía el profeta Iván, de que nosotros debemos de confiar en Dios, pero que también debemos de ser prudentes, salir con nuestro cubrebocas, tener nuestro gel antibacterial y darle uso, porque ciertamente estamos pasando por esta contingencia. Entonces creo yo que así también como debemos de ser prudentes, así también nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, tenemos que seguir adelante con nuestra vida, tenemos que seguir caminando, pero debemos de caminar confiadamente en Dios. Debemos de tomarnos de la mano del Señor, porque no hay otro lugar más seguro, amén. Y bueno, volviendo a la parte de la escritura, en el versículo 27 dice algo muy importante, dice, pero Jesús les habló de inmediato, amén, diciendo, no tengan miedo.
dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén. Entonces podemos ver que puede haber pruebas, puede haber situaciones tan complicadas, tormentas, amén, en las cuales nosotros podamos sentir pequeños a esas tormentas que pueden venir, y que a veces nosotros podamos sentirnos solos pasando por medio de, amén, de esa tormenta. Entonces creo que, amén, en ese momento Dios siempre va a estar a nuestro lado. La palabra del Señor dice que Él le dijo a sus discípulos, tengan ánimo, yo estoy con ustedes. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento cuando ellos pensaron que era un fantasma, que era otra persona, no sé en ese momento qué fue lo que pasó por su mente, pero la Biblia nos habla que ellos pensaron que pues había sido un fantasma. Entonces la palabra del Señor nos habla que en ese momento, cuando ya Dios se encontraba ahí en medio de la tormenta también, amén, conjunto con sus discípulos, la palabra que Él les dio es de que tuvieran ánimo, que tuvieran fe, que, amén, que Él estaba con ellos. Así que de cualquier forma habría la seguridad de que todo iba a estar bien. Aunque Jesús todavía no entraba a la barca y la tormenta todavía no se calmaba, no se controlaba, pero ya había una palabra de fe, ya había una palabra de seguridad, de esperanza que Dios les estaba dando, y que decía Dios que Él estaba ahí. Cuando Dios viene y te da una palabra a tu vida, cuando Dios viene y trae una palabra a tu corazón, amén, como en esta tarde, de que Él está contigo, aunque la tormenta siga, pero si Dios ya te dijo que está contigo, ten por seguro que todo está bajo control. Que sí es cierto que quizás a lo mejor la tormenta pueda seguir y a lo mejor la situación complicada o tensa todavía pueda estar, pero tenlo por seguro que al final vas a tener la victoria, porque ya Dios te dio una palabra donde Él te dice, yo estoy contigo, ten ánimo, como diciendo, esfuérzate un poquito, pon de tu parte, porque yo estoy aquí, yo soy el que voy a traer, amén, descanso, yo soy el que voy a tomar tus cargas, tus preocupaciones. Entonces Dios en ese momento, Jesús, en ese momento fue a sus discípulos y fue la palabra que Él trajo, amén, en ese momento, pues a la vida de estos discípulos, que ya había sido un momento tenso, un momento de temor, amén. Entonces yo creo que fue algo muy lindo, como algo muy, muy, muy hermoso cuando ellos miraron que era Jesús el que iba hacia ellos, amén. Yo creo que fue algo muy, muy bonito, y aun cuando la palabra del Señor nos habla más adelante, cuando Dios ya les da la seguridad y les dice, ¿sabe qué? Soy yo el que estoy aquí con ustedes. Entonces Pedro, dice la palabra del Señor, lo llamó y le dijo, Señor, si realmente eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Algo que Pedro sabía que Jesús podía hacer, porque Jesús tenía el poder. Él sabía que Jesús tenía el poder de hacerlo, y también era algo imposible para Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro pues no caminaba sobre las aguas. Amén. Entonces Jesús, su respuesta fue, sí, ven. Eso fue lo que Dios le dijo, ven. Entonces nos habla lo que ya todos sabemos, nos habla la Biblia, que Pedro dice, entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Imagínense, todo muy lindo. Pedro ya sabía que era Jesús. En ese momento su corazón descansó, en ese momento su corazón dejó de palpitar al 1000 por hora, y dice que se baja de la barca y en ese momento comienza a caminar, dice que sobre las aguas. Imagínense qué sensación tan linda, que Pedro vaya caminando sobre las aguas, todo muy lindo, ¿no? Pero de repente, lo que yo quiero darles aquí a entender es de que Pedro al momento puso su mirada en Dios, puso la mirada en el Señor, ya sabía que Jesús era el que estaba ahí y que los iba a rescatar. Y por un momento Pedro solamente fijó los ojos en Jesús y dijo, sí, eres tú. Entonces cuando él comenzó a caminar sobre las aguas,
Su mirada estaba en Dios y dijo, sí, eres tú, eres ese Jesús, el que hace milagros, eres ese Jesús, el poderoso, ¿no? Entonces, dice la parte de la escritura que él comenzó a caminar sobre el agua, pero hubo un pero en esa situación, en ese lapso, en ese momento tan hermoso donde Pedro caminaba sobre las aguas, amén, hubo un pero. Dice que en ese momento, el versículo 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces dice que Pedro, primer punto, pues sabía y tenía la esperanza de que era Jesús el que ya estaba ahí. Pedro ya sabía que era Jesús y amén. Entonces él dice que fue caminando sobre las aguas, pero hubo un momento que él desvió su mirada de Jesús y comenzó a mirar lo que había a su entorno, y en su entorno lo que había pues era un fuerte viento, eran las olas tan fuertes, era la tormenta que estaba ahí presente, y dice la parte de la escritura que Pedro comenzó a hundirse. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dicho, así como a Pedro, cuando nosotros hemos dudado a veces si es Dios quien nos habla, cuando a veces nosotros hemos dudado si Dios realmente es el que está con nosotros y hemos pedido auxilio? ¿Y cuántos de nosotros Dios nos ha dicho, ven y camina sobre las aguas, ve y haz lo imposible? Que para ti es imposible, para mí es posible, ve y hazlo, ve y sigue caminando en fe. Y nosotros comenzamos a caminar, pero de repente son tan grandes los problemas que venimos acarreando, que venimos cargando, o son tan grandes las dificultades que muchas veces podemos tener, que creemos por un momento que eso es más grande que lo que Dios nos ha dicho o que Dios mismo. Entonces fue lo que le pasó a Pedro. Dice la parte de la escritura que Pedro iba muy bien caminando, pero el único defecto que falló en ese momento es que Pedro miró a su entorno, a su alrededor. Y dice la palabra del Señor que en ese momento comenzó a hundirse. Muchos de nosotros intentamos caminar sobre las aguas. Cuando Dios nos da una palabra, decimos, sí, Señor, te voy a seguir, lo voy a lograr, te voy a buscar. Comenzamos a caminar, pero en medio de ese caminar, amén, de repente viene la vecina, la amiga, el familiar y nos dice, ¿sabes qué? No lo vas a lograr, mejor no lo hagas, ¿sabes qué? Te vas a enfermar, ¿sabes qué? Te vas a morir, ¿sabes qué? Esto, lo otro. Yo recuerdo que hace 15 días una hermana nos daba un testimonio y decía, hermanas, yo pasé por una enfermedad, amén, por esta enfermedad precisamente. Y decía, yo sentía que me moría, yo sentía que Dios ya les había dado una palabra, que Dios los iba a sanar, y decía, yo sentía que me moría, yo no respiraba, y la familia me decía, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios que predicas? ¿Dónde está ese Dios que realmente dices que te puede sanar? Amén. Pero dice que en ese momento ella, lo que más me agradó, que dice que en ese momento ella no escuchó esas palabras, no miró a su entorno qué tanto era la gravedad del problema, sino ella siguió caminando, tuvo fe, amén, y ahora pues la podemos ver sana, gloria a Dios. Pero yo quiero decirte que muchos de nosotros Dios nos ha dado la oportunidad de caminar sobre las aguas, de lograr algo imposible para nosotros como humanos que somos. ¿Y cuántos de nosotros hemos caído en el intento? Nos hemos hundido en ese momento. Algunos, hay dos clases de personas, los que definitivamente se hunden y los que deciden salir adelante a pesar de que venga esa mala racha. No me tira, o me puede tirar, pero me voy a levantar, yo sé que lo voy a lograr. Y dice la parte de las escrituras, dice que, bueno, dice, se vio un fuerte viento, las olas, dice, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Entonces escuchen lo que dice la parte de la escritura, dice, sálvame Señor, gritó, amén. La parte en la que Pedro en ese momento, cuando él sintió que se comenzaba a hundir, lo primero que dijo, sálvame Señor, pero yo no lo puedo actuar, yo creo que él lo actuó mejor, de decir, sálvame Señor, o sea, con esa tremenda, no sé, desesperación. Yo no me he encontrado así como que para hundirme y decir, sálvame Señor, ¿no? Pero Pedro en ese momento lo clamó, la oración, la súplica que él hizo
fue con un corazón realmente, yo creo que fue más miedo el que tuvo cuando se iba a hundir que el que estaba en la tormenta, y en ese momento lo que exclamó fue que claramente que tocó el corazón del Señor, y dice que pues más adelante dice la parte de la escritura que el Señor lo salvó, ¿no? Pero él en ese momento, la exclamación que él tuvo fue tan grande. Yo creo que muchos de nosotros cuando nos encontramos en problemas, a veces pensamos que el orar a lo mejor 1 hora, 2 horas es lo que nos va a llevar a una contestación. Y muchos de nosotros estamos tal vez en ocasiones estamos, como se dijera, en una, bueno, no es así, sino la oración que Dios contesta es aquella oración que viene desde lo profundo de nuestro corazón, desde todo nuestro ser. Aquella oración es contestada. Es esa oración que tú la das con una desesperación tan grande, aquello que sale desde lo más interior, desde lo más profundo de tu corazón. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Hay algunos que aunque estén enfermos, créeme, amigo, hermano que nos escuchas, hay algunos de verdad que los hemos visto que están enfermos y su clamor no es de desesperación, es así como que, Señor, por favor, sálvame, sálvame, así como de, Señor, por favor. Y yo creo que cuando miramos esas cosas decimos, hasta para pedir somos flojos, perezosos. No, en ese momento la reacción de Pedro no fue perezosa o no fue de decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sálvame por favor. No, porque no le dio tiempo, solamente salió desde todo su ser y dijo, sálvame, Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento él sentía pues que se hundía, ¿no? Entonces podemos ver, y dice la palabra del Señor, que gritó, sálvame, Señor. Dice, y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Amén. Entonces podemos ver que hay dos clases de personas. Aquellas personas que muchas veces pueden ver la situación complicada en su entorno, pueden ver la situación difícil, y muchas veces en lugar de clamarle, de pedirle al Señor, así como lo hizo Pedro con una gran desesperación, sálvame, Señor, lejos de eso son esas personas que se quedan así así como que no sé qué hacer, aunque yo sé que tú eres poderoso, Señor, pero sáname, pero con una calma tan, o sea, con algo tan desesperante que como que si no te quisieras componer. Entonces yo creo que nosotros debemos de ser como ese Pedro, y en ese momento tomar así esa oración, exclamarle, pedirle al Señor, sálvame, Señor. Yo creo que cuando nosotros nos encontramos en algo de verdad, dijeran, grueso, en una situación complicada, yo creo que ciertamente nosotros cuando le clamamos al Señor, le clamamos desesperados, con el corazón de que realmente sea el que nos ayuda, y creo que esa es la oración más efectiva, cuando nosotros realmente tomamos y decidimos en que nosotros vamos a obtener una respuesta de parte de Dios, en que nuestra vida está, amén, en la mano del Señor. Así que dice la palabra del Señor, amén, que esa oración de Pedro fue muy corta, pero fue sumamente eficaz, porque dice la palabra del Señor que él en ese momento extendió su mano y lo rescató. Pero hay algo muy importante, que al finalizar, pues Dios le dice, bueno, en la otra parte de la escritura dice, hombre de poca fe, le dice Jesús, ¿por qué dudaste de mí? ¿A cuántos de nosotros el Señor, amén, de cierta forma ha llegado la situación en que nos ha dicho, hombres de poca fe, ¿por qué dudan de mí? ¿Por qué hay situaciones tan grandes que tú crees que el Señor no puede lograr, que tú crees que el Señor no puede tener bajo control, y que muchas veces ciertamente nada más no comprendes, no entiendes la razón ni lo que debes de hacer? Amén. Lo que Dios nos enseña, amén, en esta parte de la escritura es de que a pesar de que estemos en tempestad, a pesar de que estemos pasando, amén, por un momento difícil y complicado en nuestra vida,
nosotros debemos de emprender el camino. Nosotros debemos de caminar así como Pedro. Pedro estaba en esa tempestad, pero él confió en Dios. El primer momento es que él confió en Dios, bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Aunque tú te encuentres en una situación difícil y complicada, bájate, sé valiente, bájate de esa barca y comienza a caminar por fe. Salte de ese problema, sal de esa dificultad, comienza a caminar por fe, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Dios es el único que puede, amén, ayudarte, escucharte y darte bendición, amén. Y yo creo que como Pedro, nosotros también debemos de ser esas mujeres o esos hombres prestos, amén, para confiar en Dios y ser unos hombres y mujeres también de una fe activa. Que cuando nosotros realmente le pidamos al Señor y le oremos al Señor, sea la forma en que lo hagamos, corta, larga, muy larga, la forma en que nosotros le oremos al Señor, siempre le clamemos con todo el corazón, amén. Porque el versículo 31 nos habla lo que les decía hace un momento, que el Señor le dijo, hombre, amén, hombre de poca fe, ¿por qué no confiaste en mí? Al final de cuentas Dios lo salvó, le extendió la mano, lo tomó en su brazo, qué lindo, qué hermoso, pero en ese momento, amén, Jesús le dice a Pedro pues que él no había sido su fe tan confiadamente en Dios, porque si no pues no se hubiera hundido, amén. Entonces, como cuando Jesús le dijo, amén, a los leprosos que fueran a presentarse, amén, ante el sacerdote, y ellos le dijeron, no Señor, pero queremos que nos sanes. Dijo Jesús, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron en ese camino, en ese trayecto, caminando, dice que la sanidad vino a través de caminar. En lo que ellos fueron, caminaron a ver al sacerdote. Cuando llegaron, ya habían sido sanados. En el transcurso del camino, ya habían sido sanados. Entonces Dios nos enseña así también a nosotros, que nosotros debemos de empezar a caminar por fe. Debemos de empezar a caminar para que nuestra sanidad, para que nuestra bendición pueda llegar. No podemos quedarnos estancados. Entonces así nosotros también, así nosotros, por mucho que digamos, yo ya ayuné, Señor, yo ya oré, Señor, pero no puedo que, o no me has contestado. Nosotros, aunque ya le hayamos dicho al Señor, ya oré, ya ayuné, dice el Señor, camina por fe. Es necesario que te muevas del lugar donde tú estás. A veces nosotros creemos, por ejemplo, ahorita en lo de la pandemia, seamos sinceros, a veces nosotros decimos, no, yo voy a orar, voy a ayunar y estando en mi casita, no me va a venir la enfermedad, no me va a pasar nada. Pero si bien es cierto, y más si somos varones, tenemos que proveer algo a la familia. Entonces tenemos que salir de casa, no nos podemos quedar estancados en casa por el hecho de decir que así vamos a vivir con esto de la pandemia, del COVID-19, que ya no podemos salir de casa porque quizás no podemos enfermar, nos podemos morir. Mira, yo te quiero decir algo, que si tú eres prudente y confías en Dios, puedes salir de tu casa confiadamente, pero si estás en las manos del Señor. Si no estás en las manos del Señor, pues tenlo por seguro que lo que piensas es lo que puede venir, que te puedes enfermar o que te puedes morir, porque tu vida no está confiada en Dios. No estás al 100% quizás ahí confiando en Dios. Entonces creo que nosotros, amén, es momento de que comencemos a caminar por fe, creyendo en Dios, amén. Así como nosotros, para algo que nosotros es imposible caminar sobre las aguas, quizás hoy para nosotros es imposible que nos pueda ir bien, que podamos tener un buen trabajo, que podamos tener, a lo mejor nuestra familia pueda estar bien en estos momentos, pero quiero decirte que sí lo podemos lograr, sí puede estar bien nuestra familia, sí podemos tener un buen trabajo, solo necesitamos confiar en Dios. Y Dios, a pesar de que hoy esté presente la tormenta, a pesar de que hoy estemos pasando por esta enfermedad, Dios siempre nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Así como a Noé, quizás en ese momento Noé confió en hacer el arca. No había llovido por 40 años, fue algo imposible y loco para los demás porque no había llovido en 40 años, pero él tuvo fe y cuando Dios le dijo, ve y haz el arca, pues él la hizo, obedeció. Y en ese momento cuando se vino el diluvio, como las películas nos lo describen y la Biblia, en ese momento dice que se vino el diluvio y todos comenzaron pues a hundirse, ¿no? Pero para Noé la lluvia solo pues lo elevaba y él flotaba sobre el agua. Todos los demás se ahogaban, se morían, pero él
flotaba sobre el agua. Entonces podemos ver que todo lo que Dios nos manda hacer siempre nos va a ayudar para algo en el futuro. Aún si Dios te ha mandado a ayunar, si Dios te ha mandado a orar con anterioridad, o si Dios te ha mandado a hacer algo que para ti dices, bueno, Señor, ¿por qué me lo mandaste a hacer? Como ¿qué tramas hoy con mi vida? ¿Por qué quieres que yo lo haga? No veo la manera en que esto me pueda ayudar o en que me pueda favorecer en este momento, pero tal vez más adelante eso te va a favorecer, así como Noé. Quizás era algo absurdo, quizás era algo que jamás nadie imaginaba y nadie se imaginaba que se iba a venir el diluvio, pero más adelante fue algo para su protección que Dios le ordenó que lo hiciera. Entonces, si hoy Dios te ha ordenado, hijo, ¿sabe qué? Tienes que ayunar, tienes que orar, tienes que caminar en fe, tienes que comenzar a buscar de Dios, es porque Dios hoy quiere comenzar a trabajar en tu vida para que cuando vengan esas tormentas, para que cuando vengan esas dificultades, tú puedas estar, tu fe pueda estar activa y puedas pasar esos problemas, amén, y esas situaciones. Así que hoy quiero decirte, iglesia, hermano, hermana que me estás escuchando, que hoy tenemos que comenzar a ver las cosas de diferente manera. Si bien es cierto que, como le decía algo que decía Gatell, que es muy cierto, le hicieron una pregunta que cuándo vamos a vivir normal, y pues él decía que nunca, ¿no? Y yo creo que pues este es un virus que pues siempre va a estar y tenemos que aprender a vivir así, pero si bien es cierto es que no lo podemos pasar todos los días en casa, ahí pues nada más diciendo, bueno, ¿hasta cuándo se irá a acabar esta pandemia? No, tenemos que salir adelante, tenemos que salir a trabajar, la familia tiene que seguir adelante con cada una de sus actividades, pero si bien es cierto es de que con Dios lo podemos mirar de una manera diferente, porque nosotros podemos salir confiadamente, no sea a la tienda o a nuestro trabajo, mientras nosotros estamos bien con Dios, podemos salir confiadamente creyendo que Dios es el que nos va a cubrir, es el que está con nosotros. Entonces debemos de comenzar, amén, a ver la vida de diferente manera juntamente con Dios a través de esta pandemia, a través de las tormentas que puedan venir a nuestra vida. No dejemos que las tormentas, amén, nos apaguen o nos mantengan estancados en casa, o que no podamos salir o que no disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado, sino al contrario, debemos de comenzar a caminar por fe, aunque sepamos que tenemos un problema encima, pero siempre darle una buena cara cada día a las cosas, a las situaciones que nos pasan, no tratar de afligirnos nosotros, amén, y no tratar de hacer que nuestra vida se encuentre de cierta manera, que caiga la tristeza, que caiga la situación ahí con nosotros en nuestra casa. Entonces creo que nosotros debemos de comenzar a caminar por fe, amén, comenzar a caminar sobre las aguas, comenzar, amén, a ver la vida de diferente manera, como Dios quiere que nosotros la miremos cada día. Así que bueno, si a ti te ha pasado algo similar, amén, como a estos discípulos, como a Pedro, bueno, al final pues ya la parte de la escritura nos habla que cuando Dios subió a la barca, en ese momento dice que todo se calmó. En ese momento dice que todo terminó. Entonces quiere decir que cuando tú dejes que Dios entre a tu vida, que Dios entre a tu casa, que Dios entre a tu corazón, esas tormentas se van a ir, esas tormentas se van a disipar. Pero cuando le des el control absoluto de tu vida, de tu casa, no el hecho de decir, Señor, solamente quiero que me resuelvas el problema y mientras me resuelvas el problema voy a estar bien contigo, sino que siempre, para toda la vida, nosotros tratar de que el Señor siempre esté en nuestra casa. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a que tú y yo comencemos a caminar por fe. Comencemos, amén, a buscar de Dios, a pedirle al Señor que sea el que siempre venga y esté ahí actuando en nuestra vida. Amén. El darle el control absoluto en un 100% en nuestra casa, en nuestra vida. Amén. Así que yo quiero en esta tarde hacer una oración por cada uno de los que hoy nos está mirando, por cada uno de los que
hoy nos va a mirar a través de este programa. Si hoy tú estás pasando una situación difícil, una situación complicada, si hay enfermedad, si hay falta de trabajo en tu casa, si a lo mejor hoy estás estresada, preocupada por esta situación de la pandemia con tus hijos, con tu familia, hoy entrégaselo al Señor. Hoy haz esa oración como Pedro, pero desde lo más profundo de tu corazón, con esa desesperación tan grande de que necesitas realmente que Dios sea el que te ayude. La palabra del Señor dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, mi socorro viene de Jehová, así lo dice la Escritura. Así que hoy tú tienes una palabra en esta tarde, amén. Comienza a caminar por fe, comienza a caminar sobre lo imposible, sobre lo que tu mente no puede creer que pueda ser posible. Comienza a confiar en Dios, comienza a caminar. Hoy Dios te dice: yo estoy contigo, amén, yo estoy aquí. Y lo podemos ver al final de esta historia que nos habla la Biblia, que cuando Dios vino y subió esa barca, todo se calmó, todo se controló. Entonces quiero darte esa seguridad de que mientras tú le permitas al Señor que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu casa, todo va a estar bien. Tienes una seguridad de que va a haber victoria, de que vas a tener bendición en tu casa. Entonces hoy quiero que junto conmigo hagamos una oración en esta tarde, amén, por cada una de las familias, por ti que estás en casa, que hoy nos están mirando. Si hay una situación como la que hoy pasaron estos siervos, amén, que nos habla la Biblia, hoy entrégale al Señor lo que hay en tu casa, lo que hay en tu corazón, y hoy dile: Padre, entra a mi vida, enséñame a caminar por fe, amén. Así que yo quiero pedirte a que levantes tu mano ahí en casa y juntos comencemos esta oración. Padre, en esta hora de la tarde, Señor, hoy te pido por cada familia, Padre, por cada uno de tus hijos que hoy nos está mirando, Señor, a través de las redes sociales, que hoy va a mirar esta palabra. Padre, hoy yo te pido que tú seas obrando, Señor, aún en medio de esa dificultad, en medio de esa tormenta, Señor. Si hoy hay enfermedad en casa, Señor, si hoy, Padre, hay falta de trabajo, Señor, en casa, si hoy hay estrés, si hoy hay, Espíritu Santo, Señor, aún miedo, temor, incertidumbre sobre lo que hoy estamos pasando, Señor, en cada corazón, o no lo que hoy estemos atravesando a través de esta pandemia, sino algún problema legal, Señor, un problema marital, Espíritu Santo, algo, una situación que hoy nos esté quitando el sueño. A hoy, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú seas obrando, que tú seas escuchando su clamor, Señor, su petición, Espíritu Santo. A hoy clamamos a ti, Señor, y a hoy lo declaramos aún como lo dijo Pedro, Señor. Sálvanos, Espíritu Santo, sálvanos, Señor, en esta tarde. Sácanos, Señor, de esa desesperación, sácanos de ese problema, Señor, sácanos de ese miedo, Espíritu Santo, de ese temor, Señor, que puede haber en nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. En esta tarde, Señor, toda enfermedad, Señor, hoy es destruida, Señor, cancelada en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y hoy declaramos, Espíritu Santo, bendición en cada hogar, en cada casa, Señor, en cada familia, Padre eterno, tu protección, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Y hoy, si hay temor, Señor, si hay, Espíritu Santo, estrés, Señor, si hoy puede haber problemas, Señor, en cada familia, hoy te pido en esta tarde que tú seas, Señor, el que tenga todo bajo control, Padre. Hoy te invitamos, dile iglesia, dile aún todos los que hoy nos están escuchando, dile: Padre, hoy te pido que entres a mi casa, entra a mi corazón en esta tarde. Dile: Señor, te necesito, Abba Padre, te necesito en mi vida. Dile: Señor, entra a mi casa, entra a mi hogar, Señor, entra en mi trabajo, Señor. Dile: Padre, entra en mi vida, te necesito, Señor. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra sea llegando a cada corazón, Padre eterno, y que tu milagro, Señor, sea también estando en cada hogar, en cada corazón en esta tarde, Padre. Yo te pido que pongas paz, Señor, en cada corazón, Padre eterno, en cada familia. Pon tranquilidad, Señor, donde ha vivido angustia, Señor, donde han vivido desesperación en este momento. Te pido, Padre eterno, que tú pongas, Espíritu Santo, esa tranquilidad, Espíritu Santo. Yo sé que tú tienes todo bajo control, Señor, y
si los corazones, Espíritu Santo, hoy están, Señor, aún entregados, si hay corazones que hoy están aún, papito hermoso, Señor, rendidos ante ti, yo sé que tú vas a escuchar su clamor, yo sé que tú vas a escuchar su petición, Padre. Por eso es que hoy en esta hora de la tarde, Señor, pongo a cada familia en tus manos, Señor, declaramos bendición, declaramos tu protección en esta tarde, Señor, y declaramos de lo alto, Espíritu Santo, que tú tienes todo bajo control, que nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, todo nuestro entorno está bajo control, Señor. A hoy, Padre, así lo declaramos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, iglesia, amada familia, quiero darte las gracias por hoy estar, amén, aquí en este horario, amén, escuchando una palabra del Señor. Y también quiero pedirte a que a lo largo de la semana también tú estés al pendiente de cada una de las transmisiones. A lo largo de la semana tenemos palabras diferentes para cada uno de ustedes. Así que bueno, les invitamos a que estén al pendiente y que también los días domingos nosotros ya reabrimos la iglesia, amén. Así que si nos quieres acompañar, si quieres estar ahí con nosotros, amén, ahí están apareciendo, amén, los días de servicio, la dirección, así que con gusto ahí te estaremos esperando, amén. Así que Dios te bendiga, amada iglesia, Dios te bendiga, amada familia, amén, que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga en esta hermosa tarde. Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno, mi Dios ha sido bueno. En medio de mis lágrimas, en medio del dolor, aun cuando no hay dinero, mi Dios ha sido bueno. Mi chugo ti bumbio y kurugubot, sinyawa muti, anuga, sumanangu.